Barín. Ya estamos listos, hermanos, para recibir la instrucción de cierre de Shabbat. Amén. La porción que vamos a continuar de la parashá, hermanos, realmente los que hemos avanzado a entender lo que es estar, hermanos, bajo la cobertura de Avinu como matrimonio, nos siembra, hermanos, el alma, nos siembra, hermanos, de emoción todo nuestro ser. Y de igual forma va a ser algo algo en el cual los jóvenes que van entrando ya a una edad casadera van a disfrutar y también deben de tener mucho cuidado en su caminar. Hacemos tefilá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Beshe Yehoshua Meshicheinu toda rabá le damos a Avinu por la oportunidad que usted nos brinda, Abba Kadosh, a ser parte de su pueblo de Am Israel Avinu. Am, un pueblo con promesas, con brit compacto, su pueblo Am Segulá Kadosh, que usted tanto ama, Padre. Le damos toda rabá porque por los méritos de Yeshua, bajo ese poder Abacados celestial, su poder, es la única forma que los que no éramos pueblo podemos pasar a ser pueblo, Padre. Am Israel, por los méritos y en el nombre de Yeshua HaMashiach, Padre. Que su Ruach HaKodesh Abacados nos dé a cada uno de los que estamos reunidos en este Macón y a todo su pueblo Israel, que nos encontramos dispersos en la Haaretz, Ruach Chokmah Binah y Dad Avinu, para caminar conforme a sus caminos. Amén. Porque al final del camino ahí está usted, Abba. Ahí está usted, Yeshua. Abacadosh, nos ponemos bajo su dirección a los pies de Yehoshua Meshicheinu. Amén. Amén. Vamos a abrir, hermanos, de Barín. De Barín, capítulo 21. Dice: cuando salieres a la guerra contra tu enemigo y lo entregare Adonai tu Elohim en tus manos, y cautivares a su cautivo, y vieres en el cautiverio una mujer de belleza en aspecto, y estuviere tu deseo en ella, y entonces la tomarás para ti por mujer, y la traerás hacia adentro de tu casa, y rasurará su cabeza, y hará crecer sus uñas, y se quitará la vestimenta de su cautiverio de encima de ella, y se sentará en tu casa, y llorará,
a su padre y a su madre un mes. En días después de eso, podrás venir a ella y la desposarás y será para ti por mujer. Y más sería si no la deseares a ella, y entonces la enviarás librándola para sí misma y vender, no la venderás con dinero, no comercializarás con ella por cuanto la hiciste sufrir. Comentábamos hace un rato, hermanos, ¿sí?, que estamos en guerra. Y dentro de esa guerra, hermano, dice, cuando salías en guerra, ¿verdad? Sí es cierto que no salimos a la guerra, pero sí estamos inmersos. Sí, lo vimos ya en muchos versos de la Torá y en el Pacto Renovado. Estamos inmersos en una guerra, hermanos, sí, espiritual, hermanos, intensa. ¿De qué se vale, hermanos, el Hashatán? ¿Sí? ¿De qué se vale? Primero debemos de entender, hermanos, que la guerra es directa para Israel, contra Israel. Hemos visto en Kefa, Yohanan, Timoteo, Corintios, Carta a los Romanos, Efesios, que Abacados nos muestra la guerra. Abacados, hermanos, yo les llamo dulces, que le da a Israel para que él vaya tras ellos. Hace un rato veíamos, ¿verdad? Abba nos da brajá, nos dio brajá con el eje, lo disfrutamos, pero ¿qué era más rico, hermanos? El eje es rico, pero esperamos todos el postre. ¿Qué no lo, hermanos? No hay quien se resista al postre, ¿verdad? Aunque tenga nuez. No hay quien se resista al postre. Bueno, pues entonces, hermanos, ¿sí? Pues entonces, hermanos, el Hashatán pone mujeres paganas. ¿Con qué finalidad, hermanos? Pone mujeres paganas a los ojos de Israel, hermanos, de aspecto bello. Y a veces ni necesariamente aspecto bello, hermanos. Ya el puro Yetzer Hará del hombre, ¿verdad? Pero estos, cuando estábamos hablando de la Torah, hermanos, estamos hablando de hombres de un nivel espiritual muy elevado, porque eran los guerreros de Israel, y en estos tiempos, igual. ¿Cuál es el propósito, hermanos, de ponerle esos dulces de tentación a los varones de Israel y actualmente a las mujeres de Israel, a las Nashim? ¿Cuál es el propósito, hermanos? Desviar a Israel ¿de qué, hermanos? Del pacto que hizo con Abacados. Que Israel caiga, que Israel sea exterminado. Ese es el propósito. ¿Por qué los jóvenes no lo alcanzan a ver, a entender? ¿Qué es lo que condiciona, hermanos, la unión en yugo desigual? ¿Y de qué protegía Hashem Yud Het Vahei a Israel? De una unión ilegal. Por eso le dice a Abacados, le dice por eso a los hombres: si tu deseo se despierta por una mujer, antes de que la tomes como mujer, tráela a tu casa. Vean, hermanos, tráela. ¿Sí? Córtale el pelo, déjala que le crezcan las uñas y que llore un mes. ¿Cómo se ve, hermanos, X hombre o mujer
Si llora, hermanos, por 3 horas, ¿cómo se ve? Así, ¿verdad? Ahora imagínense, hermanos, pelón. Ahora imaginen, hermanos, con las uñas largas, sin una pizca de maquillaje. Y sin la ropa de cautiverio, que era, hermanos, esos jeans ajustados, o esas faldas cortas, ¿sí? Ese tórax, ¿sí, hermanos? Escotado, ¿sí? Sin esos tacones que realzan, hermanos, la silueta femenina. ¿Cómo se vería? Dice, si después de un mes aún la deseas, te casas con ella. Te casas con ella. Sí, hermanos, Abacadosh estaba previniendo a Israel, hermanos, sí, de su destrucción. Por eso no debe de tocarla. No debe de tocarla. No, lo dije muy claro. La va a tomar como mujer si después de pasado ese mes aún la desea. Mientras se le apaga, hermanos, ese fuego, ¿sí? Y cuando llegue y la vea, así como cuando nos pasó, ¿verdad? Que de repente veíamos a nuestra esposa el otro día, ay, cómo la cambiaron. Como le pasó a ¿cómo se llama? A Raquel, a Jacob, ¿verdad? No, sí, yo sí lo tenía. Bueno, pues peor todavía, ¿verdad, hermanos? Todavía peor. ¿Sí? Entonces, hermanos, eso es bien importante, hermanos, porque Abacadosh, hermanos, de lo que está previniendo Israel es, hermanos, de una muerte inminente. De una muerte inminente. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Porque forma parte, hermanos, oigan, hermanos, forma parte del pacto. Al que entramos, los que estamos aquí, bendito sea Yeshua, en la restauración. ¿Sí? Ya los jóvenes no tienen excusa de poner los ojos en las mujeres paganas, porque estarían quebrantando el pacto. Quebrantando el pacto, hermanos, y no saben, hermanos, lo que eso significa delante de Abacadosh. Lo vamos a leer en la Torah. No saben las repercusiones que trae en su vida. Quebrantar el pacto. Miren, hermanos, vamos a Shemot. Vamos a Shemot. Capítulo 34. Shemot, capítulo 34. Pongan mucha atención aquí. No por méritos propios, sino por los méritos de Abacadosh hemos sido injertados en Am Israel. Somos injertados en Am Israel y participantes del Brit del pacto hecho con Am Israel. Hermanos, esto es, hermanos, de temor y temblor. Escuchemos, verso 14. Desde el verso 11. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí, yo echaré de tu presencia a los amorreos, cananeos, eteos, fereceos, jebeseos y, dice el hermano, ¿cómo se llama? Abner, y todos los feos, ¿sí? Y los jebuseos. Guárdate, no sea que hagas alianza con los habitantes de la tierra. Oigan, guárdate, no sea, sí, hermanos, guárdate, metámoslo en nuestra mente, hermanos de Bacashá. Guárdate, no sea que hagas alianza con los habitantes de la tierra a donde vas, de manera que eso sea de tropiezo en medio de ti.
ciertamente derriba sus altares, romperéis sus imágenes y eliminaréis todos fuera de toda idolatría, ¿sí? Toda idolatría. 14. Porque no te postrarás ante otro Elohim, ¿sí? Ante otro poderoso, pues Adonai, cuyo nombre es celoso, es un Elohim celoso. No sea, 15 hermanos, no sea que hagas alianza con los habitantes de aquella tierra, y cuando ellos se prostituyan tras sus dioses y les ofrezcan sacrificios, te inviten, y tú comas de sus sacrificios, o que al tomar tú sus hijas para tus hijos, y al prostituirse ellas tras sus dioses, hagan que tus hijos se prostituyan para los dioses de ellas. Al momento de hacer alianzas con los paganos, ¿qué está haciendo Israel, hermanos? Traspasando el brit. No salgamos ahora, hermanos, a estas alturas de la vida espiritual que nos ha dado, bendito sea su nombre, con que no tiene nada de malo, por favor. Ya, hermanos, seamos maduros. Seamos maduros en nuestra vida espiritual. No salgamos con que qué tiene de malo, cuando sus propios ojos lo están leyendo. Prohibido hacer alianza con ellos. No menospreciarlos. ¿Sí, hermanos? No, hermanos, verlos de arriba para abajo. Shalom. Bueno, shalom. Un saludo y vámonos. Dice, porque, hermanos, te van a enlazar y te van a hacer caer en tu mente. Dice, oh, lo más grave también, dice, ok, des a tus hijos, a sus hijas, para casarse con ellos. Ahorita, hermanos, el que haga eso, se mete en un problema con Abacados, hermanos, porque ya lo están leyendo, ya lo sabemos, está en la Torá, nos ministra, se mete en una situación espiritual tremenda, tremenda, hermanos, tremenda. Ya no hay excusa. Nada más de pensarlo da miedo. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Porque se está traspasando el pacto con Avinu, y no solo eso, hermanos, porque está yendo en contra de Abacados. Él dice una cosa, yo digo, estás mal, no tiene nada de malo, yo tengo la razón. Así, hermanos, nos ponemos. ¿Sabes qué? Tú estás mal, yo tengo la razón, no tiene nada de malo. Así de grave, hermanos, espiritualmente, en nuestra situación delante de Abacados, si no le hacemos caso. Y a estas alturas, hermanos, de nuestra vida espiritual, salemos con un pensamiento completamente humano, ¿sí? Y concluimos extremista. ¿Qué tiene de malo? Bueno, entonces estamos viendo, hermanos, las consecuencias de lo que sucede. Vamos a ver, hermanos, fíjense, vamos a ver las consecuencias. ¿De cuánto era su harem, hermano, de Shlomo? De 1000. Shlomo tenía una colección en su harem de 1000 mujeres paganas. ¿Traspasó el pacto? Vamos a ver qué aconteció, hermanos. ¿Sí? Primera de Reyes 11. Primera de Reyes, capítulo 11. Dice el verso 4, y sucedió que cuando Shlomo era ya anciano, sus mujeres hicieron que su corazón se desviara tras otros dioses. Su corazón no fue íntegro para con Adonai su Elohim,
como el corazón de su padre David. Oigan, hermanos, su corazón no fue, ¿qué, hermanos? Íntegro. ¿Entonces fue íntegro o no Melech David, hermanos? Aquí la Torah da testimonio, el Tanaj, ¿sí? El Tanaj da testimonio, dice, su corazón no fue íntegro, ¿sí? El de Shlomo, para con Adonai su Elohim, como el corazón de su padre David. Porque Shlomo siguió a Astarte, diosa de los sidonios, y a Moloch, ídolo detestable de los amonitas. Shlomo hizo lo malo ante los ojos de Adonai y no siguió plenamente a Adonai como su padre David. Entonces Shlomo edificó un lugar alto a Kemosh, ídolo detestable de Moab, en el monte que está frente a Jerusalén, y a Moloch, ídolo detestable de los hijos de Amón. Y así hizo para todas sus mujeres extranjeras, los cuales quemaban incienso y hacían sacrificio a sus dioses. ¿Sí? Y hacían sacrificios a sus dioses. ¿Sí? Vamos a seguir ahí en Primera de Reyes, ahí mismo, hermanos, del 9 al 11. Dice, Adonai se indignó, oigan, hermanos, Adonai se indignó ¿contra quién? Contra Shlomo, porque su corazón se había desviado, ¿sí?, de Adonai, Elohim de Israel, que se le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a otros dioses, pero él no guardó lo que Adonai le había mandado. Entonces Adonai dijo a Shlomo, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado, ¿qué, hermanos? Mi brit. ¿Sí? Oigan, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi brit y mis estatutos que yo te mandé, ciertamente, ¿qué dice, hermanos? Te arrancaré de ti el reino y lo haré y lo entregaré a un servidor tuyo. ¿Qué hizo Shlomo? No guardó el pacto. ¿Cuál condición del pacto? No te unirás en yugo desigual. ¿Le agradó Elohim? ¿Qué despertó en Elohim, hermanos? Ira. Ira. Entonces, jóvenes, sí, cuidado con lo que ven allá afuera de las naciones. Mucho cuidado. Con Avinu, hermanos, se anda uno derecho. Se anda uno derecho. Sí, hermanos, es cosa grave. Es cosa grave, hermanos. Cosa horrenda, dice, hermanos, caer en las manos del Elohim viviente. ¿Vamos bien hasta ahí, hermanos? ¿Sí? ¿Qué es lo que dice, hermanos? ¿Sí? ¿Qué es lo que dice, hermanos, la Torah, hermanos? Con relación a esto lo acabamos de leer. ¿Quién incitó a Shlomo? Las mujeres. Las mujeres paganas. Las que estaban fuera de ¿qué? De Am Israel. ¿Y qué lo hicieron, hermanos? ¿La Torah se equivoca? ¿Hicieron desviar? Su corazón hacia la idolatría. ¿Sí? Tan solo ya no hacer la voluntad de Abacados es idolatría. Imagínense, hermanos, una relación con una mujer pagana que come puerco, camarones, ostiones, que adora ídolos pestilentes. ¿Hay transmisión de espíritus o no? Nada más imagínense la condición de Shlomo y de todos aquellos que no tienen la visión que Abacados quiere que tengamos. Es una abominación para Abacados que su pueblo, hermano, se comporte de esta manera. ¿Y qué pasa, hermanos? Se pasa del otro lado de qué, hermanos? Del cerco. Fuera de la protección de Adonai. Del otro lado del cerco.
¿Qué dice, hermanos, el profeta Malaquías? ¿Sí, hermanos? Con relación, hermanos, a la severidad de este mal que hace el hombre. Vamos a Malaquías capítulo 2. ¿Sí? Hanabi, Malawi, capítulo 2. Dice así, hermanos, vámonos a los versos ya más directos. Dice, hermanos, ¿sí? Vean, hermanos, capítulo 2, verso 10. ¿Acaso no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado el único Elohim? Entonces, oigan, hermanos, entonces, ¿por qué traicionamos cada uno a su hermano y profanamos el pacto de nuestros padres? Judá, traicionado, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido, ¿qué, hermanos? Abominación, porque Yehudá ha profanado el santuario de Adonai, que él ama, y se ha desposado con la hija de un Dios extraño. Adonai eliminará de las moradas de Jacob al hombre que haga esto. Ahí, hermanos, ¿se molesta Adonai con el pacto o no, hermanos? Digo, con los que rompen el pacto o no. ¿Es delicado o no, hermanos? ¿Quién quiere tentar a Adonai, hermanos? Fíjense, Adonai eliminará de las moradas de Jacob al hombre que haga esto, al que da testimonio y al que responde y al que presenta la ofrenda a Adonai de los ejércitos. ¿Sí, hermanos? ¿A quién eliminará Adonai, hermanos? ¿Cuál pacto, hermanos? Al que pone sus ojos y se desposa con una mujer pagana. ¿Va a ser o no, hermana Miriam? Está tremendo. ¿Sí? Dice, Adonai eliminará, 12, de las moradas de Jacob al hombre que haga esto. Por eso Abacadosh, hermanos, ¿sí?, puso ese cerco con los soldados. ¿Sí? Espérense. Antes de que hagan algo ilegal, ¿sí?, tráiganla a la casa, métanla un mes, no la toquen, córtenle el pelo, déjenle crecer las uñas y que llore, hermanos, que haga ¿cómo se llama, hermanos? Que haga luto por sus padres un mes, que esté llorando. Hay otras midrashitas y bien importantes, muy bonitos, pero no los vamos a tocar por cuestiones de tiempo, hermanos. Pero lo que nos debe importar es lo que Abba nos dice: cuidado con que pongas ojo en las mujeres paganas. Con eso, hermanos, dice, porque si lo haces, te voy a arrancar de las tiendas de Jacob. Dice, Judá lo hizo, y tú Jacob, el hombre que lo haga, lo mismo. ¿Sí, hermanos? El mismo juicio de la Torah para todo Israel. También lo voy a arrancar de él. ¿Hasta ahí vamos bien, hermanos? ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Pues porque Abacadosh, su decisión es irrefutable, hermanos, es irrefutable. Aquí en la Torah, Abacadosh nos marca que esa decisión que Abacadosh ha tomado, hermanos, es irrefutable. ¿Y saben por qué? Porque Él es nuestro Padre. Bendito sea Abacadosh, nuestro Padre Celestial, nuestro amigo. ¿Será así o no será así, hermanos? ¿Sí? Entonces, hermanos, ¿sí? ¿Sí? Fíjense, y sigue diciendo, hermanos, vamos a seguir leyendo. Y esto habéis hecho de nuevo,
cubrir el altar de Adonai con lágrimas, ¿sí? Y esto habéis hecho de nuevo, cubrir el altar de Adonai con lágrimas, con llanto y con suspiros, porque ya no miro las ofrendas ni las acepto con gusto de vuestra mano. Y decís, ¿por qué? Porque Adonai, ¿por qué? Dice, porque Adonai ha sido testigo entre ti y la mujer de tu juventud. Porque Adonai ha sido testigo de qué, hermanos? Sí, de ti y de la mujer de tu juventud. ¿Cuándo? Cuando, hermanos, cuando venimos delante del altar de Abacadosh, ¿y qué hacemos, hermanos? ¿Qué hacemos con la Isha? La cubrimos con esta línea. ¿Y saben qué quiere decir eso, hermanos? Cobertura. Cobertura. ¿Y quién es testigo fiel de ese pacto? Dice Abacadosh, porque yo fui testigo. ¿Sí? Yo fui testigo de lo que hiciste y prometiste. ¿Sí? Dice, hermanos, porque Adonai ha sido testigo entre ti y la mujer de tu juventud, a la cual has traicionado. A pesar de ser ella tu compañera, ¿y qué, hermanos? Y la mujer de tu pacto. ¿No se sienta su alma, hermanos, con esto? Que no es cualquier cosa, hermanos, poner delante de Abacadosh el talit a la que va a ser nuestra compañera. Dice Abacadosh, yo estoy ahí, yo soy testigo. ¿Sí? ¿No es cosa tremenda, hermanos? Es cosa tremenda, hermanos, no es cualquier cosa. ¿Sí? Por eso el hombre que no, hermanos, cubre a su esposa se mete en unos problemas con Adonai, hermanos, que Abacadosh tenga benevolencia por todo aquel varón de Am Israel, hermanos, que ha traicionado el pacto. Porque el pacto de Abacadosh es irrefutable, hermanos, porque somos sus hijos. Somos sus hijos. Y dicen por ahí, ¿verdad? Bajo advertencia no hay engaño. Y vean cómo sigue diciendo, hermanos. ¿Acaso el único no hizo el cuerpo y el espíritu de ella? ¿Y qué es lo que demanda el único? Una descendencia consagrada a Elohim. Una descendencia, ¿qué, hermanos? Consagrada a Elohim. Pero si el hombre pone sus ojos, hermanos, en la pagana, ¿qué descendencia consagrada a Elohim? La finalidad, hermanos, de la unión entre hombre y mujer, hermanos, es la familia. Pero una familia consagrada ¿a quién? A Abacadosh. Y todo aquel, hermanos, que traiciona a su esposa, ¿saben a quién está traicionando? A Abacadosh. A Abacadosh está traicionando. Y por eso le dice, hermanos, y por eso se dice en el 13, y esto habéis hecho de nuevo, cubrís el altar de Adonai con lágrimas, con llanto y con suspiros, porque ya no miro las ofrendas, ni acepto con gusto ni las acepto con gusto de vuestra mano. Y decís, ¿por qué? Dice, porque Adonai ha sido testigo entre ti y la mujer de tu juventud, a la cual has traicionado, a pesar de ser ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿Sí? Dice, ¿acaso el único no hizo el cuerpo y el espíritu de ella? ¿Y qué es lo que demanda el único? Una descendencia consagrada a Elohim. Consagrada a Elohim, hermanos. Enseñar desde el vientre el amor a Adonai. Para cuando los bebés estén chiquitos, hermanos, estén atentos a la palabra. Sí, hermanos, en la Torah no hay, hermanos, escuelita de niños, hermanos, en la Keilah, hermanos, es la Torah, hermanos, y los niños van creciendo aprendiendo a oír la Torah. Van creciendo, hermanos, aprendiendo a leer a través de la Torah.
Dice, hermanos, dice: guardad pues vuestro espíritu. ¿Y qué dice, hermanos? Y no traicionéis a la mujer de vuestra juventud. Verso 16. ¿Por qué? Porque Adonai aborrece, ¿qué, hermanos? El divorcio. Ni pensarlo, hermanos. Ni por la mente pase. Los que venimos a la restauración por los méritos de Yeshua, en el divorcio. Lo estamos leyendo a través del Navi de Avinu, donde dice Abacados: no traicionéis a la mujer de tu juventud, porque Adonai aborrece el divorcio. ¿Cuál es nuestra obligación, hermanos? Enseñar a nuestros hijos la fidelidad a Adonai. Siendo fieles a Adonai, vamos a ser fieles a la Calá. Siendo fieles a Adonai, vamos a ser fieles a la Calá. Y Abacados nos dice, sí, hermanos, él nos dice, hermanos, que él es testigo, sí, hermanos, de la unión. ¿Cuándo se da el testimonio, hermanos? Cuando estamos, hermanos, frente a la Torá. Ahí está Abacados, hermanos. Cuando pasamos el talit, el manto, a la Calá, estamos declarando, hermanos, declarando la cobertura a la Calá, hermanos, que Abba nos ha dado hasta que Él regrese. ¿Por qué nos va a decir qué hiciste con la Calá que te dije? Entonces, jóvenes, esto es pero súper serio. Abacados quiere, hermanos, hijos consagrados a Él, dentro de un matrimonio del pueblo de Israel. Y si quieren, hermanos, a una gentil, como marca la Torah, tráiganla, preséntenla, que venga un mes continuo a la Quejilá, y pasados los días ya veremos. Así dice la Torah. Mientras, hermanos, la experiencia, hermanos, ya la viví. Ya la viví y veo que la Torah es fiel y verdadera. Sí, hermanos, porque la esposa de este varón que les comento, hermanos, 2 Shabbat, vine a una fiesta, 7 días, y como no, y no voy a comer esto, y no voy a comer el otro. ¿Y saben qué pasó terminando, hermanos, con esa pareja? Ella decidió dejar al varón. Así marca la Torah. Ella decidió irse. Qué duro, hermanos, pero pasa. Testigo, hermanos, he visto eso, hermanos, como testimonio. Por eso lo digo, con toda certeza. Ahora, hermanos, qué importante es, hermanos, esta parte, ¿sí? Estamos viendo, hermanos, ¿sí? Estamos viendo, hermanos, cuál es el deseo del corazón de Abacados para Israel, ¿sí? Dentro de las uniones matrimoniales, dentro de las uniones entre hombre y mujer. Ezequiel 16:8 y Ezequiel 16:8, hermanos. Pasé junto a ti y te miré, y aquí que estabas en tu tiempo de amar. Entonces, ¿qué dice, hermanos? Extendí sobre ti mis alas y cubrí tu desnudez. Te hice juramento y entré en pacto contigo. Y fuiste mía, dice, ¿sí? Adonai. Habla, si bien hace referencia a Israel, hermanos, pero ¿a quién se está refiriendo, hermanos? También a una relación entre un hombre y una mujer. Te cubrí. Extendí, ¿qué dice, hermanos? Extendí mis alas sobre ti. ¿Sí, hermanos?
Y luego ya viene, ¿verdad, hermanos? Ya viene la unción, te vestí con vestidos de colores variados y te calcé con sandalias de cuero fino. Te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te adorné con joyas, puse brazaletes en tus manos y un collar en tu cuello. Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero ¿de qué nos está hablando, hermanos? ¿De qué nos está hablando, hermanos? De una protección. De una protección. ¿Sí? De una protección. ¿De qué protección, hermanos? ¿Cuándo se da esa protección, hermanos? ¿Sí? ¿Cuándo, hermanos? Cuando uno hace pacto de matrimonio. Cuando extiende su manto. ¿Sí, hermanos? Cuando extiende su manto sobre su calá. ¿Sí, hermanos? Cuando extiende su manto sobre su calá. Ahí está, hermanos, el hombre manifestando espiritualmente delante de Abacadosh. ¿Sí, hermanos? Que va. Él va a ser, ¿qué, hermanos? La cobertura de su mujer. La cobertura de su mujer. ¿En qué aspecto, hermana Paulina? En todos los aspectos. En todos los aspectos. En todos los aspectos. ¿Sí, hermano Eduardo? En todos los aspectos. Y si regresamos, hermanos, ¿sí? Si regresamos, hermanos, a Oseas capítulo 2, ¿sí? Oseas capítulo 2. Veamos lo que dice, hermanos. Oseas capítulo 2, vamos a regresar a Oseas capítulo 2. Verso 10. Perdón, Malaquías, hermanos. Malaquías. ¿Sí? Malaquías 2, nuevamente regresamos al 10. ¿Sí? Dice, hermanos, capítulo 2, verso 16, para que entendamos bien. Dice, porque yo aborrezco el divorcio. ¿Sí? Ha dicho Adonai, Elohim de Israel, y al que cubre su manto de violencia. ¿Qué hay en el manto, hermanos? ¿Qué hay en el manto, hermanos? Dice, y al que cubre el manto con violencia. Los itzid. ¿Y qué son los itzid? El brit, el pacto. El pacto. Y entonces vean, hermanos, el que cubre su manto de violencia. Está violentando, ¿qué, hermanos? El pacto. ¿Sí? Cubrir a la mujer con el talí, ¿sí, hermanos? Simboliza, hermanos, cubrirla, ¿sí, hermanos? Y estar en el pacto con Adonai. Qué responsabilidad tan dura, hermanos, que hemos de entender. Pero qué cosa tan preciosa saber que Abacadosh está donde, hermanos, en ese pacto. Allí está él. Allí está presente. Dice así, hermanos. Vamos a Ruth. Ruth capítulo 3. Dice así, hermanos. Verso 3, capítulo 3, hermanos, verso 9. Vamos a leer, hermanos, desde el verso 6. Entonces Ruth bajó a
a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Cuando Boaz había comido y bebido, ¿quién era Boaz, hermanos? Sobrino de David. ¿Pero quién era Boaz? Un Un rico hacendado, ¿sí? Había comido y bebido y su corazón estaba contento, se retiró a dormir a un lado del montón de grano. Entonces ella, Ruth, fue silenciosamente, destapó un sitio a sus pies y se acostó. Y sucedió que a la medianoche Boaz se estremeció y se dio vuelta. Y he aquí que una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él le preguntó: ¿quién eres tú? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. ¿Y qué le dijo, hermanos? Extiende tus alas. Extiende tus alas, ¿sí? Sobre el mantel de tu siervo. ¿Sí? Dice: extiende tus alas sobre tu sierva, porque tú eres mi pariente redentor. ¿Y qué hizo Boaz, hermanos? Bueno, porque es descendiente de nuestro amado, ¿verdad? Es descendiente de David. ¿Qué fue lo que hizo? En ese momento, espiritualmente, conforme a la tradición, hermanos, y la cultura que estaba haciendo. ¿Qué acabamos de leer en el profeta? ¿Qué es lo que estaba haciendo Boaz? Cuando la cubrió, ¿qué estaba haciendo, hermanos? ¿Pacto de qué? De matrimonio. De matrimonio. La estaba cubriendo. ¿Sí? Él lo aceptó, la cubrió. Y desde ese momento, hermanos, quedó, hermanos, cubierta por Boaz, Ruth. ¿Por qué quedó cubierta, hermanos? Porque se convirtió en su esposa. De ahí viene, ¿quién, hermanos? El linaje de nuestro amado Yeshua. Para que veamos, hermanos, la importancia, que no es nada más allá, agarra y tiene el talit ahí sobre la mujer, y a lo mejor ni saben lo que están haciendo. Pero es bien importante que lo entendamos. El hombre se está responsabilizando ¿de quién? De la mujer bajo la Torah. Bajo la Torah. El hombre, hermanos, se está responsabilizando, hermanos, de la cobertura a su mujer en todas las áreas de su vida, hermanos, bajo el pacto, bajo el brit de la Torah. ¿Sí? Y si es bajo la Torah, dice Abacadosh, que él está como testigo. Él está como testigo. Dice: sé fiel. Sé fiel. Séle fiel a la mujer de tu juventud. Séle fiel. Entonces, hermanos, cuando hay ese entendimiento y esa fidelidad, hermanos, entonces, hermanos, ¿qué es lo que entra? ¿Qué es lo que entra, hermanos, en esa casa? ¿Qué es lo que entra en esa casa, hermanos? Bendiciones. Entra, hermanos, el Rey de Reyes. Ahí está Yeshua. Ahí está. Y ese matrimonio, hermanos, va a ir caminando en Shalom. ¿Sí, hermanos? Y ese matrimonio va a concebir, ¿sí, hermanos? Descendencia consagrada de Adonai. Pero, hermanos, si se anda ahí, hermanos, ¿cómo se llama, hermanos? Con el ojo, ¿cómo se dice, hermanos? Con el ojo alegre, hermanos, ahí viendo las paganas y... No, hermanos. ¿Qué pacto, hermanos? ¿Qué bendición va a recibir, hermanos? ¿Qué bendición va a haber? ¿Qué brit va a haber? Digo, ¿qué brajá va a haber? Ya anda el hombre inclinándose a ver qué es, a ver. Y la mujer igual, los dos. Jijiji, jajaja. No, hermanos. Habla de poca seriedad al conocimiento de la Torah. Muy poca seriedad al conocimiento de la Torah. Muy poco temor a Kadosh Baruj Hu. Muy poco temor. Entonces vemos, hermanos, todo, hermanos, el potencial espiritual
que es unirse el matrimonio como pueblo de Israel, hermanos, bajo los estatutos de la Torá. Vemos, hermanos, qué bendición Gadol. Es, hermanos, dentro del judaísmo es un nuevo nacimiento. Es un nuevo nacimiento, hermano. Otro nacimiento más. Es algo, hermanos, grandioso, maravilloso. Sí, saber que el Rey del Universo, hermanos, es testigo fiel de ese pacto que hicimos. Sí, hermanos, y que abarca, hermanos, promesas. Y, hermanos, bueno, por eso, hermanos, vean, hermanos, por qué Hashatán destruye ¿qué? Los matrimonios. Por eso los destruye. Porque de esos matrimonios, ¿qué va a surgir? Pero, ¿cómo lo marca la Torá? Será consagrada a Adonai. Lo leímos en Malaquías. ¿Sí, hermanos? Y es por eso que les comentaba que la finalidad de la unión entre el hombre y la mujer es que, hermanos, la familia. Una familia consagrada a Adonai. Y por eso Yeshua dice: mi familia, mi padre mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Esa es mi familia. ¿Vamos entendiendo bien hasta aquí, hermanos? ¿Sí? Entonces, hermanos, ¿sí? Entonces, sí, hermanos, vemos por qué viene nuestro amado Yeshua, hermanos, y instruye la nulificación completa, hermanos, del divorcio. Dice, porque antes no fue así. Vino el restaurador y no podemos decir, es que Moshe les dio carta. Sí, dice Yeshua, pero por algo fue. Mientras venía aquí, hermanos, la restauración de todas las cosas. Hasta aquí comentarios, hermanos. Comentarios hasta aquí, jóvenes. Isaí. Hermano Gabriel. Ahora ha estado muy callado, hermano. Ni pío ha dicho. No, es que sí, esta parasha es, esta parasha que tiene 74 misbot. Es la, no sé si sea la que más misbot tiene. Sí. Entonces, todos son de hecho, ahorita que hablaba de los tzitzit, precisamente esta parasha de los tzitzit. ¿Sí? Hablo de los Uno de tzitzit. los temas, ¿por qué? Porque precisamente, ¿por qué entra aquí dentro de estos? Porque todos estos son misbot de todo lo que está hablando esta parasha. Y como decía ahorita, que los tzitzit, ¿para qué son? Para que no te olvides de guardarlos. Bien. Ahora, efectivamente, esta parasha habla del matrimonio y habla del amor al prójimo. Creo que si resumimos todos estos misbot que vienen aquí, hablan, ¿y qué dice el Shema? Amarás a Adonai tu Elohim con todo tu corazón, tu mente, tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Sabemos que el matrimonio es la base fundamental, es el pilar de la familia. Como se comentaba, si el matrimonio está mal, pues entonces todo está mal. Cuando un matrimonio camina bajo la Torá, bajo los mandamientos de Abacadosh, comentaba ahorita, ¿quién está ahí? Ahí está Yeshua, ahí está Abacadosh. Cuando en un matrimonio hay problemas, hay división, todo eso, ¿quién está ahí? Decíamos en la mañana, ahí está Chatán también. Por eso causa esa división, por abrir esas puertas, ¿no? Y el responsable de la causa de esa división, que Abacadosh tenga la gente. El responsable de esa división, que Abacadosh tenga la gente, porque lo acabamos de leer en Malaquías, hermanos. ¿Sí? Es una abominación. ¿Sí? Abacadosh, ¿sí, hermanos? Nos instruye el brit del matrimonio, hermanos, como un pacto irrefutable. Irrefutable. ¿Sí? Ya hay, hermanos, de aquel, por eso Yeshua dijo, ¿sí? Cuando nos pone, hermanos, la Torah más elevada, hermanos, todavía más elevada, a la perfección. Bueno, antes era dicho, no cometerás adulterio. Pero si ahora, por eso, hermanos,
Les comentaba hace rato del ojo alegre, pero si ahora ves a una mujer y la deseas, cuidado. Cuidado, porque te haces ¿qué? Culpable de juicio. Así dice Yeshua, hermanos. Yeshua es la Torah viviente. Dice, cuidado porque te haces culpable de juicio. Es muy importante, importantísimo entender cómo empieza esta parashá, este punto que estamos tocando sobre, que dice cuando salgas a la guerra y veas a una mujer y da toda la instrucción del tiempo que tienes que esperar. Creo que está bastante claro como para que después de que pase ese lapso, que pase ese tiempo y ya que la hayas tomado como mujer, venga tu pensamiento, no, ahora ya no quiero. Ahora ya descubrí todo eso que me marcaba antes, es que apenas lo estoy viendo. No es así. Bien dijo, la palabra, los misbot, lo que se está hablando en este momento es para Israel, para el pueblo de Israel, para quien es Israel. La palabra es dura y a veces nos incomoda. Pero la palabra se habla tal cual, como viene, porque es palabra de Abba, no es del hombre y de quien está adelante hablándola. Okay. Entonces, esto del matrimonio sí es algo pues, fundamental, muy importante. Muy elevado. Elevadísimo. Elevadísimo. Por eso Abacadosh, hermanos, ¿sí? Ahora entendemos por qué Abacadosh le dice esto a Israel: cuando salgas a la guerra, si te ves envuelto por el poder de una mujer seductor, cuidado, tráela, haz esto, ¿sí? Y si después de un mes sigue el deseo de tu corazón en la mujer, hazla a tu esposa, ¿sí? Y como eran varones de un nivel espiritual elevado, hermanos, lo tenían que hacer como Abacadosh lo marcaba. Si no, se veía, hermanos, Israel perjudicado y se iba para abajo. ¿Sí, hermanos? Se iba para abajo porque Israel caminaba Kadosh. ¿Sí lo entendemos, hermanos? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? ¿Cómo ve el hermano Shaul esta situación, hermanos, en 1 Corintios 7:15? Dice, hermanos, vamos a leer, hermanos, desde el verso 10. Pero a los que se han casado mando, no yo, sino el Adón, que la esposa, ¿qué dice, hermanos? No se separe de su esposo. ¿Sí, hermanos? Pero si ella se separa, que quede sin casarse, o que se reconcilie con su esposo, y que el esposo no abandone a su esposa. Bueno, esto es con relación, hermanos, a otro punto que vamos a ver ahorita, ¿sí? Donde habla, hermanos, de una separación, pero una separación temporal, no de un divorcio. ¿Que hay problemas? Sepárense 10 días, 15 días, ¿sí, hermanos? Y después vuélvanse a juntar. ¿Sí entendemos, hermanos? Para bajar tantito, hermanos, y para estar en tefilá para restauración. No para estar, hermanos, para allá con los amigos, no, en tefilá para restauración del matrimonio. ¿Qué, hermanos? Dice, a los demás digo yo, no el Adón, que si algún hermano tiene esposa no creyente, escuchemos, hermanos, y ella consiste en vivir con él, ¿qué dice, hermanos? ¿Qué dice? No la abandone. Y viceversa, no creyente. Estamos en el no creyente. Y si alguna esposa tiene esposo no creyente y él consiente en vivir con ella, ¿qué dice, hermanos? No lo abandone. ¿Amén, hermanos? Porque el esposo no creyente es santificado por la esposa y la esposa no creyente en el creyente. De otra manera, vuestros hijos serían impuros, pero ahora son kadosh. Dice, bueno, pero si el no creyente se separa, ¿qué dice, hermanos? Que se separe. ¿Sí? En tal caso, el hermano o la hermana no han sido puestos bajo servidumbre, pues Elohim os ha llamado a vivir en qué, hermanos, en shalom,
no en una guerra, no en una guerra. Si el creyente, hermanos, no quiere, digo, si el esposo de la creyente no se quiere ir, no se separe. Dice, pero si él se va, ¿qué dice? Sepárese. Sepárese. Es muy contrario a las uniones dentro del pueblo de Israel. Dentro del pueblo de Israel están prohibidas. ¿Sí lo entendemos, hermanos? En Israel están prohibidas los divorcios. Pero, hermanos, dentro del creyente con la no creyente es lícito. Sí, hermanos, porque dice, no estamos puestos para vivir en servidumbre. ¿Estamos bien, hermanos? Si no están en shalom. ¿Y se podrá casar la mujer creyente? ¿Qué? Pues no hay problema, por supuesto. Pero obviamente, hermanos, no con un pagano, ¿verdad? Obviamente sería ya el colmo, ¿no, hermanos? Igual hermanos, con el creyente, si la esposa no es creyente. Si la mujer se quiere ir, dice, que se vaya. Y el creyente entonces ya queda libre y se puede casar. ¿Hasta ahí vamos bien, hermanos? Bueno, vamos a ver otra parte, hermanos, de la parashá. Vamos a ver otra parte. Déjenme ver si es fuerte para profundizar más en estos versos, hermanos. El tiempo ya es un poquito avanzado. Bueno, vamos a continuar. Vamos a Devarim, hermanos, vamos a ver otro aspecto. Otro aspecto, hermanos. ¿Sí? Capítulo 22, hermanos, del verso 13 al 19. Ese es, hermanos, entre creyentes. ¿Sí? Entre el pueblo de Israel. Capítulo 22, verso 13. De Devarim. Dice así, hermanos, verso 13. Si tomare como esposa a un hombre a una mujer y viniere hacia ella, ¿sí? Íntimamente, oigan, hermanos, y viniere hacia ella íntimamente y la odiare y le pusiere a ella infundios de sucesos, ¿sí, hermanos? De acusaciones artificiosas, y sacare sobre ella un nombre malo, ¿sí? Un shemra, un nombre malo, un nombre malo, y dijere a la mujer, esta tomé o desposé y me acerqué hacia ella íntimamente y no encontré en ella signos de virginidad, ¿sí? De Betulín, y entonces tomará el padre de la joven y su madre y sacarán a las pruebas, ¿sí? De virginidad de la joven hacia los ancianos de la ciudad, al pórtico del lugar de la corte. Bueno, al pórtico, donde está el lugar de la corte. Y dirá el padre de la joven a los ancianos, a mi hija la entregué al hombre por mujer, y la odió. Y aquí él ha puesto infundios de sucesos, o sea, calumnias, diciendo, no la encontré a tu hija, ¿sí? Signos de virginidad, y más estos son los signos de virginidad de mi hija, y aclararán las cosas, cual sí, extenderán el manto ante los ancianos de la ciudad, y tomarán los ancianos de la ciudad a el hombre, y reprenderán, flagelándolo a él, y castigarán, multándolo a él con 100, ¿sí, hermanos? Shekels de plata, y los entregarán al padre de la joven, pues sacó un shemra, un nombre malo, sobre una betulá, sobre una virgen de Israel, y para él será por esposa. Y dice así la Torah, no podrá, ¿qué, hermanos? ¿Sí? Divorciarla todos los días
¿sí? Todos sus días. No podrá divorciarla todos sus días. Y más, si verdad hubiera sido el asunto no se hubiera encontrado virginidad a la joven, y entonces sacarán a la joven. Bueno, eso es, hermanos, ya otro punto. ¿Qué es lo que dice aquí, hermanos? Primero vi bien bonita a mi amada, ¿sí? A mi amada Israel, a mi amada hermana de Israel. Pero ya que íntimamente la tomé, ya no me gusta. La odio. La calumnio. Aquí está, así dice la Torá. No estoy inventando. Así dice la Torá. ¿Sí, hermanos? Pero dice, él está, ¿qué, hermanos? Inventando un nombre malo para ella. Shemra. La está calumniando. ¿Sí, hermanos? Dice que no la soporta, que no la odia. Ya no la quiero. Entonces dice, vendrá su padre de la Betulá delante de los Ejanim. ¿Sí, hermanos? Y mostrará, ¿qué, hermanos? Los signos de Betulim. Y entonces el joven será, ¿qué? Flagelado y sancionado. Y no podrá divorciarla por el resto de sus días. Y tratarla bien. Y tratarla bien. ¿Sí, hermanos? Y tratarla bien. ¿Sí, jóvenes? Acuérdense de que nada que ya la odio, ¿no? Como que ya no. Dice, ya después de que la tomaste, ahora sí ya la repudias. ¿Sí? Dice, después de que la tomaste, dice aquí la Torá, hermanos, no me salgas con que la odio. Así dice la Torá, no me salgas con que la odio. No le levantes infamias. ¿Sí? Y la respuesta de la misma Torá, hermanos, nos la daba Kadosh, dice, punto número 1, recibirás sanción. Punto número 2, vas a pagar. Y punto número 3, hermanos, que dice, no podrás divorciarte de ella. No sé quién sea el valiente que se atreve a divorciar, hermanos, una pareja dentro de Israel. No sé quién sea el valiente. Al menos los que estamos en la restauración lo veo muy difícil. Yo no lo haría. Yo no lo haría. ¿Qué pasó, Ezequiel? Bueno, quería comentar aquí la importancia de el título de la parasha, que es cuando salgas a la guerra, que es contra nosotros mismos en el caso de nuestra inclinación al mal. Uno como joven pasa por muchas cosas, sobre todo los rey más activos de la lujuria. También aquí entra los que van todos conforme a la Torah, nos dice que por nuestro Yotzer Hará, por nuestra lujuria, principalmente pasan ese tipo de cosas. Por eso, Sí. por eso es importante, en este caso, conforme a la Torah, estaba todo bien, ¿no? Así es, amigo. Así es. ¿Hasta ahí vamos bien, hermanos? Ya vimos otro caso. El primer caso era, hermanos, de una pagana con un israelita. Las condiciones que daba Kadosh, dice, no la desecho, pero que ella se convierta. ¿Sí? No es desechada, que se convierta. Entonces dice, cásate para que la puedas tomar como mujer. ¿Sí, hermanos? Y si ya no te convence, no debes de tocarla. Despídela con toda honra. ¿Sí? Sin humillación. ¿Hasta ahí vamos bien? Segundo caso. Caso de entre dos del pueblo de Israel. ¿Sí? Me caso con ella. Después, hermanos, la tomo como mujer. Ya no me gustó. ¿Sí? Ya la odio, ahora sí ya la odio. Es más, ni era virgen. ¿Cómo Abacados conoce, verdad, hermano? Bendito sea Abacados. Pero dice, pero si no hay signos de su no virginidad, vas a ser sancionado. Y como no tenemos, hermanos, una corte local, ¿quién cree que va a ejecutar el juicio, hermano Gabriel? La corte celestial. Es tremendo, hermanos. Es tremendo. Porque al no haber ya corte terrenal para ejercer sus juicios, ¿sí? ¿Quién los ejecuta? Yeshua. Amados, viene Yom Teruah. Decía la parasha, lleva Viene Yom un Teruah. caso con el juez
Exactamente. Es lo que les comento, no hay tribunal terrenal. A quien le fue dado el juicio completo para todo Israel es Yeshua. Ay, abacados. Comentarios, hermano Eduardo. A ver, hablemos los varones, las mujeres, hablen, hermanos. No se queden callados. Hermanos, eso es bien rico viéndolo, hermanos, cómo Abacados ve el matrimonio y cómo el hombre lo ve y cómo Abacados conoce el pensamiento del hombre. ¿Sí? Dice, el matrimonio para mí es Kadosh, Abacados. Es Kadosh. ¿Sí, hermanos? Y la orden está, ama, cumple el pacto, cumple el brit que hiciste. ¿Sí? No defraudes a la mujer de tu juventud, porque si la defraudas a ella, estás violentando el manto, estás violentando la Torah. Y termina diciendo Abacados, yo aborrezco el divorcio. Y luego viene el caso número 2. ¿Sí, hermanos? En base a eso, hermanos, ya nos muestra Abacados, sí, hermanos, las condicionales de matrimonios. ¿Sí? ¿Hermano Eduardo? Sí, hermano, pues leíamos hace un momento que para nosotros los varones la mitzvah es amen a sus esposas como Mashiach Yeshua. Ama la Kehilá. Y nos preguntamos cómo Mashiach Yeshua amó a la Kehilá, pues la amó de forma sacrificial. Hasta la muerte. Nosotros igual, ¿no? Así es, hermano. Así es. Hasta ese punto, hermanos, tenemos que aprender a amar a nuestra Kalá. Eso se aprende de Yeshua, caminando en él, para que aprendamos a amar de esa forma intensa, Kadosh y celestial. ¿Qué más? Sí, hermano Felipe. Hermano, aquí se puede ver muy claramente cómo el Padre Eterno ama tanto a su pueblo que ve por el bienestar de los hombres y el bienestar de las mujeres. O sea, de sus hijos, de su pueblo amado que es Kadosh, lo protege con leyes. Esta ley para manifestar a un hombre malo, un hombre perverso, de mente insana, que viene a perjudicar a las hijas de Israel. Ya está escrito su, ¿cómo se dice? Su multa, vamos a decirlo así. Su sentencia. La multa que te debe de pagar de los 2,5 cheques de plata. 100. Y de allí que paga la información también a la vez y está obligado a vivir con ella porque se le está comprobando que la joven sí era virgen. Y tratarla bien. En casarla bien, sí. Si no, pregúntele a su esposo de Abigail lo que le pasó. Abigail hace lo suyo. A este varón le mató a Jomá. Entonces, fíjese, si dentro del pueblo puede surgir algo irregular, ¿sobre qué nos podemos esperar del mundo? Algo peor, algo malo. La misma Torah nos dice que el mundo actúa mejor a veces que el pueblo. Sí. Sí, pero aquí ama tanto el padre a sus hijos y a sus hijas que las protege desde antes. Por eso dice, cuida de guardar mis patín. Estos son mis patín. Estos son mis patín. ¿Sí? Pero hermano, están muy claros. Están muy claros. Perfecto. ¿Sí? Entonces, por eso, hermanos, a estas alturas de nuestro nivel espiritual al que nos ha llevado, hermanos, es imposible pensar en una separación. O sea, ni por la mente, pues, hermanos. Entonces, Yeshua nos dice, el que no es conmigo, está contra mí. Y si no se está de acuerdo con Yeshua, hermanos, entonces el mismo Shatán está obrando en esa persona. Otro. ¿Quién es el enemigo de Yeshua? A Shatán. Es un enemigo de Yeshua, es Shatán. ¿Hasta ahí vamos bien, hermanos? Sí, hermana. Hermano, es que aquí podemos ver lo que en la mañana comentábamos de los pecados de muerte
y los pecados que sí tienen una consecuencia, pero que no son de muerte. ¿Por qué? Porque dicen que si el hombre la difama, dice, será castigado, Sí. será latigado, ¿no? Lo iban a Latigado. azotar. Dice, pero si la mujer la encontraste que no era virgen, entonces la sacarás, la apedrearás, la Ahorita matarás. vamos a ver ahí, sigue el adulterio. Ese sí era un pecado de muerte, lo que era la fornicación. Claro, es de muerte. Claro que sí, es de muerte, así es. ¿Sí, hermanos? Entonces, qué importante por eso, hermanos, ser honestos. ¿Sí, hermanos? Los jóvenes que son todavía virgen, que no han tenido todavía, sí, que no tienen experiencia sexual, hermanos, que todavía no tienen intimidad, preguntarle a su pareja si es virgen. ¿Por qué, hermanos? Porque si llegan dos vírgenes al altar, hermanos, la bendición, hermanos, Es grande, ¿no? es mucho más grande todavía, ¿sí? Y pues sugerir que un joven que es virgen busque una joven del pueblo que es virgen. No se tiene nada contra las que no son virgen, ¿verdad? Pero la honestidad por sobre todo. ¿Sabes qué? Pues yo vine del mundo y en el mundo, sí, perdí o dejé de ser betula. Ya viene, de todos modos viene al reino, ya va a dos hermanos, le abre los brazos. Hizo teshuvá y todo lo que quieran, hermanos, pero pues la honestidad por sobre todo, ¿no? Y un hombre que ya ha tenido, hermanos, ese tipo, no quiera conseguir una mujer virgen. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Pues porque es fuera de toda objetividad. Fuera de toda objetividad, hermanos, ¿sí? Mientras más puro se llegue el matrimonio, más hijos consagrados para Kadosh Baruj Hu. Más consagración de los hijos. ¿Sí lo entendemos, hermanos? Los principios espirituales. Esos son principios espirituales elevados, muy elevados, hermanos, que los jóvenes pueden aprovechar. Todavía hay dos jovencitas, algunos jóvenes, allá atrás está mi hija también, ¿sí? Todo esto deben de escuchar. ¿Dónde está mi hija, por cierto? Estoy hablando que está mi hija. Pues sí. Bueno, entonces, hermanos, sí vamos entendiendo, hermanos, cómo, hermanos, ese estado, hermanos, ese estado virginal, hermanos, es oro molido dentro del reino. Es oro molido, hermanos, dentro del reino. ¿Sí, hermanos? Que sea sujetado aquí, hermanos, a la Torah, a los designios de Abacadosh. Qué cosa tan bonita, hermanos, tan elevada. ¿Cuántos? Bueno, no sé, Abacadosh nos llama a todos como debe de ser. Sí, pero qué, hermanos, Brajá Gadol es ser encontrado, hermanos, en una situación espiritual. Sí, hermanos, de virginidad, hermanos, conforme a nuestro cuerpo. Elevadísimo, elevadísimo. ¿Sí, hermanos? Elevadísimo. Bueno, ¿más comentarios, hermanos? ¿Sí, hermano Gabriel? Bueno, recordemos, yo creo que a estas alturas, hermanos, con lo que aprendemos en cada Shabbat, nuestro amado Yeshua dice en una parte de la Torah, dice, no penséis que he venido a abolir la ley de los profetas, ¿verdad? Y leíamos una vez un comentario que nos decía usted, que decía, ni pienses, ni se te ocurra pensar. No, es que es la traducción correcta esa. Bueno, la traducción Esa es la traducción correcta. cuando dice, ni se les ocurra pensarlo. Pues estas palabras son ahorita hablando del matrimonio. Dice así, ni se les ocurra que les pase por la mente que yo divorcio. Cuando ya tienen este entendimiento de Sí, de la hermano. Torah. Sí, definitivamente. Fuerte y definitivamente no tenemos excusa para. Así es. ¿Qué es Israel? El que es Israel. Porque El que no es Israel se va a brincar la cerca y va, hermanos, a refutar y no estoy de acuerdo y que ahora sí. Escucharlo nada más y el shalom sea contigo y se acabó. En la Torah, hermanos, es para el pueblo y el pueblo tratamos de entender conforme a los principios que Abacadosh nos marca como pueblo de Israel. Un pueblo diferente, muy diferente en todos los aspectos. ¿Qué, hermanos? ¿Algo más? Vamos a ver otro aspecto. Faltan, hermanos, 2 o 3 más, pero no nos va a dar tiempo. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos a llegar. Bueno, entonces nos quedamos en ¿qué verso, hermanos? En el 19 o 18.
del capítulo 22 de Devarim. Dice, desde el verso 18 dice, y tomarán los ancianos de la ciudad aquella, ¿sí?, a el hombre y lo reprenderán flagelándolo a él, y castigarán multándolo a él con 100 shekels, ¿sí?, de plata, y lo entregarán al padre de la joven, pues sacó un nombre malo sobre una virgen de Israel. Y vean, hermanos, cómo Abacados, hermanos, guarda a la mujer, ¿verdad, hermanos? La guarda, ¿sí? Y por eso, imagínense, hermanos, si Abacados guarda la integridad de la mujer, ¿cuánto más debemos de entender que nosotros debemos de guardar? Porque Abacados nos va a pedir, a ver, ¿qué hiciste con mi hija? Te la di para que la cubrieras, ¿qué hiciste con ella? ¿Sí? Y luego, hermanos, si le pusimos un Shemra, híjole, hermanos, un nombre malo le pusimos, si la difamamos, si le decimos que lo odiamos, hermanos, que Abacados tenga benevolencia de nosotros. Hagamos teshuvá, humillémonos delante de Avinu y pidámosle perdón a nuestra esposa. Vean cómo cada cosa Abacados la pone en su lugar. ¿Sí, hermanos? Cada cosa la pone en su lugar. ¿Sí? El amor de los padres muy diferente al amor de la esposa. El amor de la esposa muy diferente al amor de los hijos. Todo tiene que ocupar un lugar especial, ¿sí, hermanos?, en nuestro ser con relación a la Torah. Y esto nos habla que debemos de caminar, hermanos, con mucho cuidado y tener shalom unos con otros. Y proveer el shalom, hermanos, si está en nosotros. ¿Sí, hermanos? Y proveer el shalom si está en nosotros. Dice, verso 19, sobre esa virgen de Israel, y para él será por esposa, y luego dice, no podrá divorciarla todos sus días. Verso 20, y más, si verdad hubiere sido el asunto si hubiera sido verdad que la joven no era virgen, dice, no se hubieran encontrado signos de virginidad a la joven, entonces sacarán a la joven hacia la entrada de la casa de su padre y la apedrearán. ¿Sí? Los hombres de su ciudad con piedras, y morirá, pues hizo un oprobio en Israel, prostituyendo, ¿qué, hermanos? La casa de su padre. Vean qué delicado, hermanos, como hijos, es no conducirnos conforme a la Torah, hermanos. ¿Sí? Aquí ya entran, ¿quién, hermanos? Los padres. ¿Sí? Dice, es que pues nada más fue una vez, ya con eso la Torah dice, estás prostituyendo la casa de tu padre. Gravísimo. Gravísimo. Qué importante es que los jóvenes escuchen y que teman a Abacados y que no se nos olvide, ¿sí? Que no se nos olvide, hermanos, lo que vimos en la parashá pasada, que sí me impactó mucho, cuando dice, el muerto morirá. ¿Cómo que el muerto morirá? No morirá. El muerto no morirá. No morirá por el testimonio de uno, ¿sí? Pero dice que ya está muerto. ¿Por qué, hermanos? Porque la justicia divina lo va a alcanzar. Lo va a alcanzar. ¿Sí? Entonces no creamos, hermanos, que Abba no nos ve. Jóvenes, no creamos que Abba no nos ve. Él es el juez. Él es el juez. ¿Bien, hermanos? Dice en Israel, prostituyéndose la casa de su padre, y eliminarás al que hace el mal de en medio de ti. Porque Israel es Kadosh, hermanos. Si se encontrare un hombre, ¿sí? Aquí viene, hermanos,
Otra situación, si se encontrare un hombre acostándose con una mujer desposada, a un marido, y entonces morirán también los dos. El hombre, el que se acostase con la mujer, y la mujer, y la mujer, y la mujer. Y eliminarás al que hace el mal de Israel. ¿Sí, hermanos? Aquí de qué nos habla, hermanos, de adulterio. De adulterio. Dice, si hubiere una joven virgen consagrada para un hombre, y la encontrare un hombre en la ciudad, y se acostare con ella, y entonces sacaréis a ellos dos hacia el pórtico de la ciudad, a aquella, y los apedrearéis a ellos con piedras, y morirán, a la joven por el hecho de que no gritó en la ciudad, y al hombre por el hecho de que afligió a la mujer de su prójimo. Aquí, hermanos, nos habla no de una mujer casada, ¿sí, hermanos? De una mujer ya desposada. ¿Sí lo entendemos, hermanos? Por eso es que, hermanos, dentro del pueblo de Israel no hay noviazgos, hay una mujer que está ya desposada. Y esa mujer desposada, hermanos, si es sorprendida, hermanos, teniendo relaciones con otro hombre, deben de morir los dos. Deben de morir los dos. ¿Sí, hermanos? Y si no pasa en esta era, hermanos, porque no hay, hermanos, terrenalmente un centro de justicia, un pórtico de justicia, delante de Abacadosh, dice, morir morirá. Morir morirá. Porque ya está, hermanos, la sentencia en la Torah. Ya está la sentencia en la Torah. Acuérdense, hermanos, que los que no andan con Torah, sin Torah morirán. Y los que caminamos en la Torah, por la Torah, seremos juzgados. Ya está la sentencia en la Torah. ¿Bien, hermanos? Luego dice, bueno, ¿por qué, hermanos? Pues porque la mujer no gritó, y si la mujer no gritó, hermanos, ¿qué dice? Que estaba de acuerdo. ¿Sí lo entendemos? Si la mujer no gritó es porque estaba de acuerdo en que se llevase a cabo esa relación ilegal delante de Abacadosh, porque ella ya estaba desposada. Ya estaba desposada. ¿Sí? Comprometida, ¿verdad? Luego dice así, hermanos. Dice 25. Y si en el campo encontrare el hombre a la joven consagrada, y la agarrare a ella el hombre, y se acostare con ella, entonces morirá el hombre que se acostó con ella solo. Y a la joven no harás cosa alguna, no hay para la joven pecado condenado a muerte, pues así como cuando se levantare un hombre contra su prójimo y lo asesinare su alma, así es el suceso este. Pues en el campo la encontró, gritó la joven, la consagrada, y no hubo quien la salve a ella. ¿Qué, hermanos? ¿De qué se está hablando? De una violación. ¿Sí? El violador, hermanos, dentro de Israel, está consignado a morir. ¿Ok? Si encontrare un hombre o una joven virgen, la cual no ha sido consagrada, y la atrapare y se acostare con ella, y fueron encontrados descubiertos, y entonces se entregará al hombre que se acostare con ella, al padre de la joven, 50 shekels de plata, y para él será por mujer esposa, por cuanto la hizo sufrir, no podrá divorciarla todos los días de su vida. ¿Aquí de qué nos habla, hermanos? ¿De qué nos habla este caso? ¿Sí? Una joven que no ha sido consagrada. ¿Qué quiere decir que no ha sido consagrada, hermanos?
no está comprometida. ¿Sí? Si hay alguien que la forza, hermanos, ¿sí? Pues hay que analizarlo bien conforme a la Torah. Hasta aquí no llegué. Pero la violación fue antes, cuando la joven gritó y nadie la auxilió. ¿Sí? Hay que ver, hermanos, qué parte de consagración nos habla aquí la Torah. A ver, dice... Dice, se considera violación, ¿sí? Se considera violación a pesar de que en el momento de la violación se mostró gozando. También está exenta, ya que inició de manera involuntaria, después ya no se está en sus manos. ¿Sí? O sea, de que al momento, pues, rehusó, pero después, pues, disfrutó. Dice que eso se considera violación, porque fue forzada. ¿Sí, hermanos? Fue forzada. ¿Sí? Aunque después, hermanos, pues ella disfrutó del acto, pero dice que de todos modos al principio fue forzada. ¿Sí lo entendemos, hermanos? Entonces nos habla de dos tipos de violación. La violación en la que la mujer de plano, hermanos, grita, es una violencia para el acto sexual, ella queda con esa violencia, ¿sí? Eso es una violación también. Y el otro, la mujer es forzada, ¿sí, hermanos? Aunque disfruta del acto, pero también se considera violación, ¿sí? También, en eso, ¿qué pasa con el hombre? Pero es que en el otro caso, aparte de que es violación, es adulterio, ¿no? O sea, porque la mujer está comprometida y aquí no. Sí, está comprometida, sí, está comprometida y en efecto aquí no. Pero también se considera violación. No está casada. No está comprometida. Es como si estuviera Sí, casada. la que está comprometida ya está casada. No hace falta que culmine el acto, pero ya está casada. Es adulterio. Entonces, cuando el hombre la toma, sí, es adulterio. Aquí no hay adulterio, al menos que el hombre ya sea casado, ¿verdad? Sí, si el hombre la toma por fuerza, sí, hermanos, está haciendo un abuso sexual de la mujer, ¿sí? Ella se rehúsa, finalmente, hermanos, pues siente placer, pero ahí el hombre, hermanos, considera que está violando a la mujer porque al principio la mujer se rehusó, ¿sí? Y también la sanción es muerte. ¿No? ¿Perdón? Ah, sí, se va a casar, se tiene que casar con ella. Porque lo ¿Sí? humilló, la violó. Y no puede ser divorciada. O sea, está casada por el resto de sus días. ¿Entienden, hermanos? Bueno. Luego ya vienen, ¿verdad, hermanos? Otras cuestiones de índole incestuoso. ¿Sí? Y así, hermanos, podemos ir, pero aquí lo que nos interesaba ir ver, hermanos, que los jóvenes de la comunidad de hermanos que formamos parte de Am Israel, ¿sí, hermanos? ¿Sí? Hagan las cosas dentro de su área, hermanos, dentro de su área de compromiso matrimonial, como Abacador lo está ordenando. Como Abacador lo está ordenando. Y los jóvenes y los adultos que estamos en matrimonio, hermanos, ¿sí? Aprendamos, hermanos, a amar. ¿Y a qué, hermanos? A cubrir a nuestra esposa. A cubrir a nuestra esposa en todos los aspectos. En todos los aspectos. A cubrirla. A protegerla. ¿Bien, hermanos? Porque, hermanos, si no lo hacemos así, estamos en peligro de perder los varones el reino de los cielos. ¿Sí? Estamos en peligro. Y, hermanos, pues, si hay casos extremos, la techubá, y, hermanos, allanarnos a la misericordia de Yeshua cuando venga en su juicio. Cuando las cosas se han salido de qué, hermanos, de un extremo, ahora sí que del otro lado de la cerca. Cuando han roto la cerca y se han pasado del otro lado.
Sí, hermanos, hay cosas que solo Yeshua, hermanos, le competen. Ahora sí que son del Beidín celestial. Sí, hermanos, de la Casa de Justicia de 71 miembros. ¿Sí? Porque ahí, hermanos, pues eso lo juzga Yeshua. ¿Sí? ¿Qué pasó, hermano? Hermano, me surgió una duda. Creo que estoy entendiendo un poquito las palabras de nuestra madre Yeshua. Porque en todos estos ejemplos que vimos, cuando se llega a dar el caso de adulterio, es muerte. Sí, hermano. Es muerte. Dice nuestro María Yeshua, dice, porque no hay divorcio, solamente por causa de fornicación. Pero ¿qué pasa? Si están casados, es adulterio, y la persona que adulteró está muerta. O sea, la van a matar, porque ya está enjuiciada, y el otro queda libre. Por eso dice, bueno, pues es causal de divorcio. No sé si me entiendan. Porque aquí, en todos los pasajes que vimos, por eso vimos este último que fue violación, pero como no estaba desposada, no estaba comprometida, entonces la tenía que tomar, no lo mataron. La tenía que tomar porque la humilló. En el otro caso, como estaba desposada, era adulterio y lo mataron. Así es. Entonces, cuando no sé si estoy entendiendo bien, cuando nuestro María Yeshua dice, solo por causa de fornicación, ¿por qué? Porque la otra persona en automático va a quedar libre, porque el juicio es muerte para el adúltero. Ah, sí, el otro queda libre. Entonces, ahí... Pero mientras esté unido un matrimonio debe estar, hasta que no venga el juez justo. No, pues tú como ya estás muerto, pues yo soy libre, ¿no? O sea, entendiendo el orden espiritual que es el juicio que vamos a llevar. Aquí no pues bueno. Sí. Como tú eres adúltero, pero quiero seguir contigo, pues sigo contigo, aunque tú estés muerto. Pues, ¿sí entendemos? Yo sigo libre, yo quedo en libertad. Estando con la persona. No, se tiene que seguir sujetando hasta que venga el juez y el de la sanción. No lo podemos ejercer en ese grado nosotros. ¿Por qué? Pues porque eso es causa de muerte. No, pero la persona sí, como se decía hace ratito, ¿no? O sea, el muerto morirá, o sea, no aquí, pero ya está muerto, delante de Abba. No sabemos. El adúltero. El adúltero no sabemos. Bueno, sí, ya. Por eso es lo que les digo, hermanos, una teshuvá sincera y esperar la benevolencia de Yeshua. Una teshuvá sincera. ¿Sí? Ahí, hermanos, no, mi opinión queda fuera. ¿Por qué? Porque yo estaría entonces juzgando con la Torah, y el que juzga con la Torah directamente solo es Yeshua. Él ve los criterios del corazón. Ahí se aplica la justicia con misericordia, ¿no? Delante de Abacados. Sí, dando la oportunidad a la persona. Así es. Sí, ahí, hermanos, ahí sí yo es muy difícil sancionar ahorita terrenalmente. Esa ya corresponde al gran Sanedrín. En ese entonces, porque la ejecución era física, pues ya no tenía. Y sí sí estaba los pórticos, estaban los jueces. Y ya no tenían oportunidad, ¿no?, de hacer teshuvá porque ya no había vida. Así es. Pero así nosotros todavía tenemos la... De hecho, ¿cuántos de nosotros llegamos en unas condiciones semejantes a estas? ¿Sí? Se nos es ya descontado por el pago que hizo, bendito sea Yeshua, por la causa de transgresión de la Torah. Veníamos del paganismo, y por eso, hermanos, venimos del paganismo jóvenes y no vamos a poner nuestros ojos en una mujer pagana. Si ya vemos la sanción que traíamos, ¿no vamos a volver a entrar? Sí, hermanos, a una sanción espiritual, porque ya conocemos. ¿Sí? Volver a caer como el perro. Ya somos conocedores. Sí. Ya que hay ¿qué sacrificio queda, hermanos? Ya no hay sacrificio, ¿verdad? Vamos a dejar hasta aquí, hermanos. ¿Comentarios, hermanos? ¿Comentarios? Hermana Mari Carmen, ¿comentarios? Pues no, nada más de lo que le había dicho de por qué no entrarán a la congregación. ¿Por qué no, hermano? ¿Por qué no entrarían en la congregación los que estaban con los testículos mayugados? Bueno, pero porque Israel es Kadosh.
Sí, pero Abacados en el profeta Isaías dice, me apartará. Sí. No dice, no diga el eunuco, me apartará Elohim, dice Abacados, de ninguna manera, ¿verdad? Dice que si guardan su pacto, dice que nombre mejor que hijos e hijas les dará. ¿Sí? Para todos, estando Yeshua ya, para todos. Mientras no estaba Yeshua, hermanos, solo acuérdense que Israel, hermanos, es un pueblo, hermanos, escogido. Cuando decimos un pueblo escogido, hermanos, ¿quién lo escogió? Abacados. Entonces él lo escogió perfecto, dándonos a entender cómo debe de caminar Israel en esa perfección. ¿Sí, hermanos? Perfección en todos los aspectos. Llegando, hermanos, nuestro amado Yeshua, hermanos, ¿sí? Ya venimos todos aquellos que venimos cojos y porque estábamos en esa imperfección. Por eso dice, apartará Abacados de ninguna manera. Estando Yeshua, hermanos, nos restaura. Y aunque estemos cojitos aquí, pero celestialmente, hermanos, Abba nos hace perfectos en Yeshua si no nos apartamos del pacto. Amén. Porque acuérdense, hermanos, que carne y sangre no heredan el reino de los cielos. ¿Qué más, hermanos? ¿Algo más? Hermano, hablando de los azotes, dijimos que la persona iba a ser azotada, pero los azotes es en base al delito que hayan cometido. Sí, el máximo son 40. Ajá, porque dice, para que no quede humillado delante de aquí, ¿cómo lo podemos entender? Porque no podían regresar de 40 azotes. Eso es un misterio bien bonito que hay que verlo en la Torah, hermano. Sí, por eso dice el hermano Shaul que recibió 40 azotes, el máximo. 40 menos 1. Sí, menos 1, pero dice recibir 40, pero luego le agrega menos 1. ¿Qué quiere decir? 39. No. Pero ha dicho él 39. O sea, cuando dice 40, quiere decir que llegó un máximo. Y ese menos 1 hay que entender qué quiere decir. ¿Sí lo entendemos, hermanos? O sea, él hubiera dicho, porque he recibido 39 azotes. Dice, recibí 40 azotes, menos 1. Dice, recibí 40, menos 1. Hay que entender cuál es ese menos 1. Pero que recibió 40, recibió el máximo, está diciendo él. Yo recibí el máximo. Cuando dice menos 1, hay que entender, hermanos, dónde está ese menos 1. ¿Sí lo entendemos? O sea, Shaul está hablando espiritualmente. No está hablando, hermanos, sí, está hablando en todos los niveles. Pero cuando hace referencia, hermanos, a sus palabras, las hace dentro del terreno físico como del espiritual. No hacía referencia a los azotes de Yeshua Mashiach, igual que no llegaron a los 40. No sabemos, yo tácitamente no desconozco ahorita, hermanos. ¿Sí? Necesito estudiarlo. ¿Y por qué un máximo de 40 azotes también? ¿Sí? 40 años en el desierto, ¿sí? 40 días Yeshua en el desierto también, ¿sí? 40 días de ayuno, ¿sí? Hay mucha temática, mucha conexión temática con el 40. 40 días en ayuno. Sí, 40 días en ayuno. ¿Y por qué dice menos 1 después? Dice, recibí 40 azotes, él recibió 40. Y luego dice menos 1. Ahora esos 40 azotes podemos mencionar que es todo el proceso que llevó para recibir la corona, salvo esas tribulaciones. Sí, acuérdense que el número 40 también es, hermanos, es un lapso de tiempo. Ajá. Sí, pero hay que ver todo eso que finalmente, porque dice menos 1. O sea, él recibió el máximo de purificación, por así decirlo. Pero luego dice menos 1. El máximo castigo. Sí, o sea, alcanzó la purificación máxima por los 40 años. Pero luego dice menos 1. ¿Por qué está diciendo menos 1? Eso ya es algo, un misterio. Que el Ruach Kodesh no lo puede revelar solamente a los pies de Yeshua. Pero hay que entenderlos. Está bien interesante lo de los azotes, lo iba a estudiar también, hermanos, pero Abba me fue llevando por otra línea. Entonces tengo que sujetarme también a cómo va llevando la cosa. Por las necesidades que hay en estos tiempos.
¿sí? Y estas necesidades, hermanos, precisamente son los matrimonios, por lo que decía el joven Ezequiel, la lujuria que hay del joven, no lujuria, ¿sí? Sino, hermanos, por el potencial de la juventud, por el potencial de la juventud que despierta, hermanos, ese interés. Entonces, en base a eso, hay que ir ministrando, hermanos, porque hay jóvenes también. La Torah es una medida, hermanos, para todas las edades, ¿sí? Porque también nos involucra a los adultos. ¿Qué, hermanos? ¿Algo más? Hermano, yo tengo una pregunta. En esta porción también habla del hijo rebelde. Sí. Que dice que cuando el hijo es rebelde con los padres, que llevaron a los ancianos para que lo juicien y sea pedrado. Comelón y glotón, tomador y glotón, ¿no? Ahora que nos hablaba de esta palabra de Hiperbola. ¿Eso lo podemos, este caso, no. ¿es una hipérbola? No, hermano, es directo. Lo que pasa que ¿qué padre va a llevar a su hijo? ¿Sí? No hay documentado ni un solo caso en Israel. ¿Sí? No hay documentado ni un solo caso, aunque sí ha habido hijos así. Y los hay. Y muchas veces, sí, el padre prefiere morir a manos de su hijo que llevarlo que entregarlo para que muera ahí. Ahí se aplica, hermanos, de ¿por qué tú? Mejor yo, ¿por qué no yo? ¿Sí? ¿Qué quiere un riñón? Quítemelo a mí. ¿Qué quiero? Quíteme el corazón. ¿Sí? ¿Sí lo entendemos, hermanos? Del amor de padre o de madre, sí, hermanos, que Abacados quiere que entendamos que así, en esa magnitud, él ama a su hijo, a Israel. Eso nada más queda aquí en la Torah como ejemplo para que exista ese temor en nosotros. Sí, por supuesto. Porque si no, quien va a ejecutar esa acción es Yeshua. Sí, hay hermanos, fíjense que allá en el oriente, no, los acadios creo eran, no me acuerdo, hermanos, el país, sí, en donde tienen unas reglas similares, hermanos, pero muy muy fuertes, y lo siguen haciendo. El hijo que le falta respeto al padre, ¿saben que lo llevan ante el tribunal? ¿Saben qué le hacen? Le cortan la lengua. No, lo siguen haciendo. ¿Sí? Está documentado, hermanos, y lo siguen haciendo. Son las leyes, por las leyes con las que se rigen, ¿sí?, aquellos países del oriente, que están muy cerca de Israel. ¿Sí? Todo hijo que habla mal de su padre, lo llevan delante del tribunal, o si lo escucha alguien, hermanos, va al tribunal, lo recoge, hermanos, y le corta la lengua. Hermanos, es en serio, lo estoy hablando, es en serio. ¿Sí? Es en serio. Así como con los musulmanes, que si alguien roba, les cortan la mano. Es lo mismo que hacen. Eso es una verdad. Así como dentro también de los musulmanes, y por ejemplo, otro pueblo, hermanos, los coreanos, en Corea. En Corea, hermanos, ¿saben que no hay homosexuales? Porque todo aquel que es encontrado homosexual, ¿qué le hacen? Lo matan. En Corea no hay homosexuales. Todo aquel que tiene tendencias homosexuales y es, hermanos, confirmado homosexual, lo matan. Sí, sí lo matan los coreanos, hermanos. Son pueblo de Shetán, sí, hermano. Eso es una verdad, hermanos, es una verdad. Entonces vean la benevolencia de Abacadosh, vean su benevolencia. ¿Sí? ¿Qué pueblo tiene un rey tan benevolente, hermanos? Que nos da la oportunidad de decir, perdona. Que es tardo para la ira. ¿Sí, hermano Gabriel? Sí, hermano. Sí. Es que yo entendía que cuando hablábamos de hipérbole, era algo que se hablaba exagerado. De hecho, eso es, ¿no? Pero que no se actuaba, no se hacía. Por eso le preguntaba si eso lo podíamos. Si no, es un hecho, sí, es un hecho exagerado. Sí, pero en la Torah no hay hechos exagerados. Esa es la Torah, hermano. En la Torah no hay palabras exageradas. En los profetas sí puede haberlo. En los profetas sí. ¿Sí? Yeshua también habló hiperboles. Sí, pero en la Torah es así, a rajatabla.
¿Qué, hermano? Pero siempre Abacados esperando que, hermanos, en su benevolencia, la Teshuvah. Si es a rajatabla, pero Abacados siempre espera la Teshuvah. ¿Sí? ¿Qué más, hermanos? Y aquí, hermano, también nos habló de que dice: no tendrás en tu casa dos juegos de medidas, una grande y una pequeña. Sí, es la que continúa con Amalek. Cuando dice borrarás de la memoria Amalek. Es ahí, continúa con Amalek ahí, hermano. Se fue hasta el capítulo 25. Eso de las medidas es para los comerciantes, ¿no? No, es para ser justos. Justicia, dice. Ser justos. O sea, cuando hablamos de ser justos, hermanos, tenemos, por ejemplo, a Natanael, un verdadero israelita, en la que su boca no hay, que, hermanos, engaño. ¿Qué habla? Justicia. La verdad, la justicia, la palabra es verdad. ¿Sí? Por eso habla de las medidas. ¿Sí? Obviamente, hermanos, también aplica a los comerciantes. ¿Sí? También aplica a los comerciantes. ¿Por qué? Porque el comerciante, hermanos, estamos viendo por qué continúa Amalek. Porque el comerciante, hermanos, ¿sí?, recibe la bendición de Abacados conforme a su labor de comercio. Pero él, al robar, ¿qué está haciendo, hermanos? Está diciendo: ¿sabes qué? No me alcanza lo que me das, necesito más. ¿Sí? Está haciendo lo que vimos en Shemot. No hay agua. Bueno, ¿el León está con nosotros o no? ¿Sí lo entendemos? Están provocando a Abacados. O sea, no se conforma con la medida justa que Abba da. ¿Cuándo se tenía que recoger, hermanos, de Manjú? Una medida justa. Se acabó. El que recogía más que había, ambición. Y la ambición no está dentro del reino de los cielos. ¿Sí? A Adán y a Java le despertaron la ambición. Quisieron ser igual. Le despertaron la ambición. Y el que está robando es ambicioso. Está cayendo en la ambición. Entonces dice: el que roba le da, ¿qué, hermanos? La apertura a Amalek. Cuando a la misma vez borra de la memoria a Amalek. ¿De qué forma se borra de la memoria a Amalek? Siendo justos, caminando en la verdad. Pero y es que el que no hace esto transgrede los dos mismos grandes que sean nuestro Mayá. Amarás a Abacados porque dice: bueno, no me alcanza lo que tú me das. Y amarás a tu prójimo porque le estás robando, le estás engañando. O sea. Sí, y también dice, ya les comenté, hermanos, que donde dice: con todas tus fuerzas es con todos tus bienes. ¿Sí? Y entonces, hermanos, yo vengo, deposito mi diezmo, pero estoy robando. Por eso el judío, ¿qué es, hermanos? No es porque sea ambicioso. Cuida, ¿qué, hermanos? A ver, ¿en qué trabajas? ¿Cuánto recibes? ¿Saben para qué, hermanos? Para no recibir de hurtos y no caigan maldición Israel. En estos tiempos, en su pensamiento. ¿Está bien? ¿Sí, hermanos? Por eso aquí dice eso, ¿no? Que no ganancias de prostitutas traerás a la que de perro. Así es. Traerás a la, o sea, ¿qué es lo que trae? ¿Sí, hermanos? O sea, dinero mal habido. Dinero mal habido. Que no provee de la brajá de Abacados. Que el hombre busca más en sus fuerzas. Eso no. Eso no. ¿Sí, hermanos? ¿Algo más, hermanos? Bueno, vamos a declarar Shema, hermanos. Ya Abacados bendiga su palabra. Que haya sido sembrada en nuestro corazón. Háblale de crecimiento. Y demos frutos. Amén.